Hola, ¿cómo les va? Comenzamos con esta serie de videos del sistema nervioso. Espero que les sirva. Esto es simplemente un repaso o un complemento. De ninguna manera va a sustituir a los libros o la bibliografía que ustedes tengan. Así que les recomiendo que lean bien los libros y espero que esto les ayude un poquito a clarificar ciertos conceptos. Cuando hablamos de sistema nervioso, acá me presto un poquito, lo primero que pensamos es dónde se encuentra. La mayoría de las personas piensa que está dentro de la cabeza, pero ¿qué es en sí el sistema nervioso? Es un conjunto de neuronas que se encuentran distribuidas en todo el cuerpo. Forma una red intrincada, con lo cual no podemos hablar de órganos o de aparatos, sino de sistema nervioso. Y a su vez se relacionan con los otros órganos, con los otros aparatos y sistemas, ejerciendo sobre ellos un control muy efectivo. Y también permite relacionarse con el medio externo. Es por ello que para estudiar el sistema nervioso tenemos que ir hacia atrás, no hablar comenzando hablando del cerebro ya de un adulto, sino que vamos a ir viajando hasta los orígenes mismos, hasta encontrarnos con esta estructura. La neurona, que es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. A partir de esta vamos a construir todo este gran sistema. ¿Cómo está constituida una neurona? Va a presentar un cuerpo central o soma que va a formar la sustancia gris. A este cuerpo van a llegarle prolongaciones cortas de información, va a llegar a la célula a través de prolongaciones cortas llamadas dendritas. Y va a salir la información llamada eferente. Cuando entra la información es aferente, cuando sale es eferente a través de una prolongación llamada axón, que tiene una terminación llamada telendrón. Tanto las prolongaciones cortas como la prolongación larga van a constituir la sustancia blanca. Además de la neurona, tenemos otro grupo de células llamadas neuroglías, que aún conservan la capacidad mitótica. Aquí les muestro algunos ejemplos, como por ejemplo los astrocitos, que tienen una función de sostén y de nutrición hacia la neurona, los oligodendrocitos, que sintetizan la mielina, que es lo que le da el color blanco a la sustancia blanca y que protege a la neurona. La microglía son macrófagos, participan en la fagocitosis y en la defensa del sistema nervioso. Existen otras glías, por ejemplo las células ependimarias que se encuentran en la médula espinal, las células del plexo coroideo que sintetizan el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se relacionan estas neuronas entre sí? A través de una comunicación al que llamaremos sinapsis. La sinapsis es una unión intercelular que ocurre entre neuronas. Cuando una célula recibe un estímulo que llega al telendrón, los neurotransmisores que están presentes dentro de estas vesículas se acercan dentro de la terminación presináptica. Estas vesículas van a liberar unos neurotransmisores que van a acercarse en el espacio o hendidura sináptica. Estas van a ser captadas por los receptores que se van a encontrar en otra membrana postsináptica y de allí va a continuar el estímulo hacia otras células. ¿Cómo se clasifica el sistema nervioso? Nosotros vamos a clasificarlos en 4 grandes grupos. Ya vamos diciendo que ninguno de estos sistemas pueden estar aislados, todos se relacionan entre sí. Comenzamos con el sistema nervioso central, luego viene el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Vamos explicando ahora cada uno de estos sistemas. El sistema nervioso central es el conjunto de estructuras macroscópicas que se encuentran alojadas dentro de la cavidad craneal y del conducto medular. En ella vamos a encontrar el encéfalo, el tronco encefálico dentro de la cavidad craneana,
y a nivel del conducto nodular la médula espinal. Todas estas se encuentran revestidas o protegidas por estas tres membranas que constituyen las meninges, y dentro de estas están cubiertas o circula dentro de ellas, tanto por dentro como por fuera, un líquido llamado cefalorraquídeo, sintetizado por el plexo coroideo, por estas células que había mencionado antes, que forman parte de las neuroglías. Acá encontramos en esta imagen el encéfalo dentro de la cavidad craneana, constituido, formada por el cerebro, dos, el derecho y el izquierdo. En la parte media, no lo vemos aquí, el diencéfalo, el tallo encefálico o tronco del encéfalo, compuesto por estas tres partes: el mesencéfalo, el puente de Baróleo, el bulbo raquídeo, y por detrás encontramos el cerebro. Dentro del conducto medular vamos a encontrar a la médula espinal. Todo esto constituye el sistema nervioso central macroscópico. El sistema nervioso periférico lo van a formar los nervios, los plexos que estudiaron en eslancnología: el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo torácico, el plexo lumbar, formados por los nervios y los ganglios periféricos. Los ganglios representan los cuerpos neuronales y los nervios serían las prolongaciones. Lo que en el sistema nervioso central, la sustancia gris, representa el cuerpo, en el sistema nervioso periférico son los ganglios, y lo que representa la sustancia blanca en el sistema nervioso central, aquí lo vamos a representar con los nervios. En esta imagen vemos la médula, ¿sí? Aquí vemos en la parte central la sustancia gris. A nivel medular, la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. A nivel del cerebro es al revés: la sustancia gris es periférica, la sustancia blanca es central. Esto es en líneas generales. Luego, cuando veamos configuración interna, también vamos a encontrar y reconocer núcleos grises dentro del cerebro. Pero no nos adelantemos. Aquí vemos los ganglios y allí los nervios raquídeos. El tercer grupo lo constituye el sistema nervioso somático, también denominado hoy sistema nervioso de la vida de relación. Este sistema está formado por un grupo de neuronas que regulan todas las funciones que son voluntarias o conscientes en el organismo. Ahí tenemos ejemplos como el movimiento muscular o el tacto, y luego tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es totalmente automático y que va a presentar dos componentes: el componente simpático y parasimpático. El simpático generalmente funciona de día, es el de estado de alerta, de vigilia, cuando uno está atento a una situación que requiere concentración. Por ejemplo, cuando uno va a ir a rendir un examen o una entrevista laboral, ahí se libera, por ejemplo, un neurotransmisor, la adrenalina. El parasimpático es antagónico a esta, participa en los momentos de relajación, generalmente a la noche, cuando uno baja de revoluciones, cuando uno descansa. Estos nervios del sistema nervioso autónomo, generalmente el simpático, tiene componentes o nervios que provienen generalmente de la región torácica y lumbar, y los del sistema parasimpático, los componentes nerviosos, generalmente provienen del tronco encefálico y de la región sacra. ¿Cómo se va formando este sistema nervioso? Embriológicamente, a partir de la placa neural que se encuentra en el ectodermo, la capa más externa embrionaria. Recuerden que tenemos el endodermo, que es la capa más interna, el mesodermo, y el ectodermo. El ectodermo va a presentar unas células especializadas que se denominan placa neural. Esta placa neural va a tener unas migraciones celulares. Ahí tenemos la placa neural, luego el surco neural y finalmente el tubo neural. Pero esta no se realiza, este tubo neural no se forma si no es por acción o dirección de esta estructura que se denomina notocorda, ¿sí? La placa neural es inducida por la notocorda, con lo cual va a generar la formación de este surco neural, que finalmente dará lugar a la formación del tubo neural. En la cuarta semana, este tubo neural va a sufrir la aparición de unas vesículas encefálicas, 3 específicamente. De arriba hacia abajo tenemos el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo.
Esta parte inferior corresponde a la médula espinal, que lo estudiaremos en un capítulo aparte. Ya en quinta semana, el prosencéfalo da 2 vesículas más, 3 en total, porque el telencéfalo son 2 vesículas pares, el derecho y el izquierdo, que luego darán a los hemisferios cerebrales. Y hacia abajo, el diencéfalo. Ahí tenemos el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo no da ningún derivado en quinta semana y en el adulto sigue conservando el mismo nombre. Algunos lo denominan pedúnculo cerebral superior. El romboencéfalo, ahí me adelanto, el romboencéfalo da 2 vesículas más, que son el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Sí? El metencéfalo va a dar parte del tronco encefálico y el cerebelo, y el mielencéfalo, lo que queda del tronco encefálico, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Acá tengo 2 imágenes que muestran justamente un embrión de cuarta semana y un embrión de quinta semana. En apariencia son muy similares. El embrión de quinta semana, como pueden ver, ya va a presentar los esbozos de los miembros superiores e inferiores. Ya la aparición aquí se nota, se marca bien la ubicación de donde serán los ojos a futuro. Pero veamos, en el embrión de cuarta semana reconocemos el prosencéfalo, ahí tenemos el mesencéfalo, el romboencéfalo por detrás. Y en quinta semana vemos aquí la zona del telencéfalo, por detrás vamos a tener aquí las vesículas ópticas, el diencéfalo a este nivel, el mesencéfalo sigue estando la parte posterior, y hacia atrás tenemos metencéfalo y el mielencéfalo. Este cuadro explica un poco qué es lo que va ocurriendo embriológicamente hasta alcanzar, digamos, el sistema nervioso central adulto. El sistema nervioso central está formado, como vemos, por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, en cuarta semana, va a presentar el prosencéfalo como vesícula. En quinta semana va a dar el telencéfalo y el diencéfalo. Lo que es el tallo cerebral va a estar formada en cuarta semana por el mesencéfalo y el romboencéfalo, que en quinta semana el mesencéfalo no da ningún derivado. El romboencéfalo en quinta semana va a dar 2 vesículas, que son el metencéfalo y el mielencéfalo. Todo el resto de estas estructuras ya son estructuras del cerebro y del encéfalo adulto, ¿sí? Del encéfalo y del tronco encefálico, que lo vamos a ir describiendo más adelante. El tubo neural dijimos que se va formando a partir de la cuarta semana. El día 25 no se cierra completamente de entrada, sino que tiene un cierre asincrónico. Primeramente se cierra arriba, donde estaría la cabeza, se denomina neuropolo anterior, el día 25, y 2 días después, el día 27, se cierra el neuropolo posterior. A partir de allí, ya el embrión empieza a desarrollarse hasta adquirir ya la forma de feto a nivel del tercer o cuarto mes. A partir de aquí ya esto continúa, como se habla de una fetogénesis, ya empieza a madurar y a crecer nada más el embrión. Fíjense cómo a partir de una célula, desde la fecundación, la maravilla de la evolución del ser humano, ¿sí? Esto de por sí, tan complejo, puede muchas veces desencadenar alteraciones, malformaciones congénitas. La teratogénesis se encarga de estudiar estas malformaciones. Teratos significa monstruo, ¿sí? Es una estructura deforme. Las causas de las deformaciones son múltiples. En este caso nosotros simplemente describiremos algunas de ellas. Englobamos las disrafias como toda malformación ocasionada o producida por una falla en el cierre del tubo neural. Cuando falla este cierre va a estar involucrado por un lado el hueso, la piel y el músculo suprayacente. Estas disrafias pueden ser o pueden producirse a nivel de la médula o a nivel del encéfalo. A nivel de la médula vamos a tener diferentes clasificaciones y grados de
disrafias o de gravedad. Veamos primeramente la espina bífida oculta, ¿sí?, que es el más leve. Luego tenemos el meningocele, el mielomeningocele, el mielomeningohidrocele. Fíjense que a medida que se va dificultando pronunciar los nombres, aumenta también el grado de disrafia. Van involucrándose más órganos, ¿sí?, que salen por fuera del tubo neural. Y finalmente la mieloquisquisis, que es el grado más grave de disrafia. A nivel cerebral, encefálica, vamos a tener la meningocele, la meningoencefalocele, la meningohidroencefalocele, la anencefalia, que es el grado más grave de disrafia a nivel del encéfalo. Vamos a ir describiendo cada una de estas, comenzando con las disrafias encefálicas. Tenemos, por ejemplo, la meningocele, que es una salida o protrusión, como dice la leyenda, de las meninges a través del cráneo. En este caso, como no se forma la estructura ósea, sale la meninge hacia afuera. Cuando también se incluye dentro de las meninges la materia encefálica, vamos a hablar de una encefalocele. Cuando además de tener meninge, masa encefálica y ventrículos, ¿sí?, salidos por fuera del tubo neural, vamos a hablar de una meningohidroencefalocele. La anencefalia, como habíamos dicho antes, era el grado más severo de disrafia. Acá tenemos justamente una falla o una falta de cierre del neuroporo anterior, con lo cual no va a dar lugar a la formación de la materia encefálica del cerebro, y también como consecuencia de esto tampoco se forma el cráneo. Acrania, A significa sin cráneo, y esto obviamente va a ser incompatible con la vida. Acá mostramos algunas imágenes un poco duras, pero que muestran justamente el grado de deformación que se produce. Obviamente esto es incompatible con la vida, o ya con los estudios modernos, por ejemplo en esta ecografía tridimensional, que se puede apreciar ya antemano la ausencia de la materia encefálica y la falla de la formación del cráneo. Les muestro unas imágenes más para que vean, digamos, qué es lo que ocurre, ¿sí? Al no tener justamente coordinación, todos los demás órganos no funcionan. El que ordena, el que ejecuta, es el cerebro. Sin esto, obviamente, no hay vida. La hidrocefalia se produce como consecuencia de un aumento del líquido, ¿sí?, encefalorraquídeo dentro del sistema ventricular. Esto puede ser congénito o puede ser adquirido, ¿sí? Adquirido generalmente por un traumatismo, una lesión. Esta también puede ser obstructivo o no obstructivo. Y obviamente es más frecuente la obstrucción a nivel del acueducto de Silvio. Veamos, por ejemplo, en estas dos láminas un ventrículo normal, ¿sí? Los ventrículos son espacios o cavidades que se encuentran dentro del cerebro, se comunican entre sí dentro del cerebro y de la médula espinal. En el cerebro tengo los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. A nivel del tronco encefálico tengo el cuarto ventrículo. Luego en la médula espinal un conducto llamado del epéndulo. Dentro de estos espacios se forma el líquido cefalorraquídeo. Cuando se cierra o se tapona esta parte del acueducto del Silvio, esto va a provocar una dilatación de estas cavidades, ¿sí?, con lo cual va a producir una presión de la masa encefálica, produciendo varias alteraciones clínicas. El procedimiento de diagnóstico es a través de ecografía y resonancia magnética por imágenes, y el tratamiento suele ser una derivación ventrículo-atrial o peritoneal y cirugía. Acá vemos un estudio donde se puede apreciar justamente el aumento de los ventrículos, ¿sí? Fíjense que estos suelen ser mucho más pequeños. Acá vemos los bordes redondeados, que indican claramente la dilatación, y obviamente en el tratamiento quirúrgico cómo se coloca justamente la válvula, ¿sí?, a nivel de los ventrículos, y cómo se conecta esto a las vísceras abdominales. Esto obviamente necesita un control, es a largo plazo, no tiene una cura, sino que justamente lo que se logra con esto es
disminuir justamente la presión intracraneana. Ahí lo vemos, ¿sí? A nivel medular tenemos la espina bífida oculta. Es una malformación dentro de todo no muy grave, característico sobre todo en la región lumbar, donde la apófisis espinosa se encuentra bifurcada, no está cerrada completamente. Está más o menos en el 70%, puede estar en cualquier lugar de la columna vertebral, pero es más frecuente que esté en la región lumbar. No tiene síntomas porque obviamente se encuentra cerrado. Lo que falla acá es la parte ósea, ¿sí? Y generalmente se caracteriza por una hiperpigmentación cutánea y la aparición de vello en la región de la espina bífida. El meningocele, como hemos dicho, era la salida de las meninges, y el tubo neural se encuentra cerrado. Aquí tenemos, ¿sí? Ya acá las meninges sale directamente por fuera. La meningohidromielocele, mucho más grave aún, tenemos salida de meninges, médula y conducto del epéndimo. La clínica obviamente y el diagnóstico de tratamiento es similar a la mielomeningocele, ¿sí? Ahí tenemos. La mieloquisquisis es el grado más grave. También acá es el grado máximo de disrafia medular. El tubo neural se encuentra totalmente abierto, con lo cual hay pérdida de líquido cefalorraquídeo. Las alteraciones neurológicas son muy graves. Fíjense ustedes cómo tenemos. Bueno, con esto terminamos este primer video, la introducción del sistema nervioso, la clasificación y un poquito de embriología, de dónde sale. Obviamente esto no es una clase de embriología, es simplemente una pequeña introducción para entender un poco cómo se va formando este sistema nervioso central. En el siguiente video ya vamos a ir haciendo una descripción de la configuración externa del cerebro, de una configuración interna, e iremos adelantándonos ya en los temas que se vienen. Muchísimas gracias.